Hemos estado, hermanos, ya iniciamos a esta historia que el Señor Jesús narró la semana pasada. Comenzamos a estudiar ese evento que tuvo ocasión cuando un joven se acercó a nuestro Señor Jesucristo, aparentemente deseoso de obtener la vida eterna. Vimos la respuesta del Señor Jesús ante la idea equivocada que este joven tenía, quien pretendía obtener la vida eterna por medio de sus propios méritos o esfuerzos. Recordamos que el Señor Jesús amó a este joven y le instruyó, le mostró primeramente que sus conceptos estaban equivocados y que era imposible para él salvarse así. Después vimos cómo el Señor le hace un llamado a confiar plenamente en Él y a despojarse de sus posesiones en las cosas que Él confiaba. Y le invitó a seguirle para que le sirviera. El desenlace de esa historia, como ya lo vimos, fue triste. Fue un desenlace trágico, pues la respuesta de este joven no fue aquella que se esperaba. Este joven, dice nuestro texto, que se fue triste. En el verso 22 dice: y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy vamos a culminar la enseñanza que nuestro Señor Jesús dio en esa ocasión, aprovechando la intervención de este joven rico y lo que ocurrió. Dice el verso 23: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. En el texto que vamos a estudiar en esta mañana, se encierran 3 enseñanzas claves o básicas. En los versos 23 y 24 nos habla el Señor sobre la imposibilidad del hombre para salvarse. En los versos 25 y 26 el Señor habla sobre a quién pertenece la salvación. Y nos deja claro que la salvación es solo obra de Dios. Y por último, en los versos 27 al 30, vamos a ver cómo el Señor habla sobre las recompensas de aquellos que son salvos.
dice el verso 23, entonces dijo a sus discípulos, de cierto os digo, pongan mucha atención en lo que les voy a decir, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El joven se fue triste y ahora el Señor llama la atención de sus discípulos con esas palabras. Pongan mucha atención. ¿Vieron cómo ese joven se fue triste? ¿Se dieron cuenta de que no pudo despojarse de aquellas cosas que amaba para seguirme? Pongan atención. Cierto de cierto os digo. ¿Se dieron cuenta cómo es que este joven me dio la espalda y se fue? ¿Se fue hacia ese mundo que él amaba? Eso no es, eso que ustedes acaban de ver, no es un caso aislado. Eso es lo que el Señor Jesús les está aquí queriendo llamar su atención para que aquello que presenciaron se dieran cuenta de que, bueno, no es algo que le ocurrió a ese joven, sino que hay una enseñanza que todos debemos de aprender. Difícilmente, dice el texto, entrará un rico en el reino de los cielos. No solamente fue él, no solamente es el caso, la situación trágica de este joven que no pudo seguirme, sino que es el caso de muchos otros. El joven rico es solamente un ejemplo de la imposibilidad de todos los hombres para salvarse. Ese es ejemplo trágico de aquellos que dicen querer, aquellos que dicen anhelar la vida eterna, aquellos que quieren con sus labios el reino de los cielos, pero no pueden. En el caso de este joven sabemos que había un obstáculo. Sabemos que el obstáculo de ese pobre joven rico fue imposible de derribar. No pudo derribarlo, no pudo despojarse de ese obstáculo que en su caso eran las riquezas. Así es que Jesús nos va a enseñar algo a través de la vida de este joven, a través de mostrarnos el peligro que tienen las riquezas. Nos va a enseñar algo que es clave. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Ciertamente hay un peligro en confiar en todo lo que tenemos o en lo que creemos ser para ser salvos. Esa es la raíz por la cual el joven no pudo ser salvo, no pudo despojarse. Él creyó ser algo, creyó que con lo que tenía podía ser salvo y no pudo. Así es que el Señor Jesús dice, esto es, no solamente es el caso de él, es el caso de muchos. Y pone entonces el Señor, para mostrar la dificultad que tienen los hombres para salvarse, pone un ejemplo. Y dice el verso 24, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay quienes han dicho que esta frase o esto que el Señor acaba de decir significaba que no literalmente una aguja y un camello, sino que había una puerta en la entrada de la ciudad, que era una puerta pequeña por donde pasaban las ovejas, y que esa era la llamada puerta por donde el Señor dijo que no podía caber un camello, el ojo de la aguja. Bueno, pero cuando uno ya estudia más, de hecho yo esto también lo pensaba hace algunos años, pero cuando ya estudias cada vez más a profundidad te das cuenta que esto no es así. Ciertamente llegó a haber en la ciudad esa llamada puerta pequeña que era por donde entraban las ovejas, que era el ojo de aguja, pero eso
vino muchos años después. De hecho, fue así por el dicho de Jesús, por aquello que Jesús había dicho. No fue antes. Entonces, hay otros que piensan que la palabra camello y la palabra hilo en el original es muy parecida y que después hubo una confusión en la traducción y bueno, lo que quiso decir era que difícil es pasar como que un hilo grande por el ojo de una aguja. Pero eso tampoco es así, es tratar de evadir lo que literalmente dijo. Esta era una frase común para dar el ejemplo de algo que es imposible. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso es imposible. Y nos habla acerca de lo que ocurrió con ese muchacho. Para ser un discípulo de Cristo se necesita una disposición para sacrificarlo todo, y este joven no lo tuvo. Le fue imposible. Se necesita para seguir al Señor estar dispuesto a sacrificar lo económico, a sacrificar, otros tienen que sacrificar cosas personales, tienen que algunos que sacrificar su vida social para seguir a Cristo, tienen que perder amigos, tienen que perder algunos familias. Pero para seguir a Cristo el Señor lo dejó claro. Es necesario estar dispuesto a soltar lo que sea necesario para seguir al Señor. Y el hombre natural no tiene esa disposición. El joven rico no tuvo esa disposición. No hay una disposición natural con la que nosotros vengamos para despojarnos de aquello en lo cual hemos estado confiando por mucho tiempo. Ese joven rico no pudo despojarse de lo que amaba su alma. En su caso eran las riquezas, las posesiones materiales. Pero otros no pueden despojarse de su vida social. Otros no pueden aceptar que se les tache como raros, como diferentes, como menores, porque el mundo menosprecia a los cristianos. ¿Cómo yo voy a dejar mi sociedad y unirme con esa gente rara que se reúne para cantar? ¿Qué locura es eso? Y no están dispuestos, porque el hombre naturalmente no tiene esa disposición. No puede soltar aquello en lo que confía. Y hemos dicho que esas cosas en las cuales confiamos y amamos más que a Dios se llaman ídolos. El hombre no puede soltar sus ídolos del corazón, aunque esos mismos ídolos sean los que lo estén hundiendo en su pecado y en su condenación. Quiero hablar de dos efectos destructivos que tienen las riquezas, pero no tan solamente las riquezas, sino todas aquellas cosas que se aman más que a Dios. Cualquier cosa que se ame más que a Dios tiene al menos estos dos efectos destructivos. El primer efecto es que las cosas que se aman más que a Dios, o las riquezas, en el caso de este joven, producen una falsa independencia. Tomemos el caso del joven rico. Los que confían en sus riquezas se dan cuenta cuál es su manera de pensar. Los que poseen muchos bienes materiales llegan al punto en que ellos están persuadidos, convencidos de que con dinero pueden solucionar cualquier situación adversa que les presente la vida. Y viven confiados y no necesitan de Dios. No me hables del Evangelio, no me hables de tu Dios, yo estoy bien. Todo está controlado.
Y si alguna circunstancia adversa llegara, tengo la manera de solucionarlo. Confían y se vuelven independientes, no necesitan a Dios. Ahora dice usted, bueno, eso ocurre solamente con los incrédulos, pero cuando estudiamos la palabra de Dios vemos un ejemplo claro de que eso aún puede suceder en la iglesia. Apocalipsis nos habla de la iglesia, la Odisea. Esta iglesia decía, yo soy rica, he prosperado y no me hace falta nada. Se crea una falsa independencia. Dicen los historiadores que que antes de Cristo, esto ocurrió antes de Cristo, unos años antes de Cristo, se dice que esta ciudad esta zona donde se encontraba esta ciudad sufrió un desastre natural. Hubo un sismo, un terremoto muy grande que destruyó muchas ciudades, pero esta ciudad era tan rica que cuando el emperador mandó recursos a las ciudades para reconstruir la Odisea, mandó decir al emperador, nosotros no necesitamos tu ayuda, nosotros somos suficientes, nosotros nos levantaremos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia prosperidad. Y el Señor vio esto. Esto mismo, esa misma actitud lo vio en la Odisea, cuando ellos, por su prosperidad, se creyeron independientes de Dios. Aquellos que tienen mucha prosperidad llegan a pensar que todo tiene un precio y que se puede comprarlo todo, que todo lo pueden tomar a través de su abundancia de bienes y que no habrá aflicciones que ellos no puedan atravesar o solucionar. ¿Cuántos ricos hay en la iglesia? Cuando usted voltea y examina el cristianismo, ¿cuántos son los ricos? Los que tienen mucha prosperidad en la iglesia. Son pocos. ¿Sí o no? Son pocos, son muy pocos. Porque a los ricos Dios no les hace falta. Ellos no tienen necesidad de Dios. Así, hermanos, es todo aquel que se cree capaz de resolverse la vida por sí mismo, estés en la iglesia o estés fuera de la iglesia. Todo aquel que no depende de Dios es igual que este joven rico. Los ídolos del corazón, sea cual sea el ídolo, no solamente estamos hablando de las riquezas, sea cual sea tu ídolo, tiene esa potestad, tiene ese poder, ese efecto destructivo de crearte la ilusión de que puedes vivir independientemente de Dios. Y ese es uno de los peligros que Jesús habla acerca de las riquezas. Cualquier cosa que cree la ilusión de que no necesitamos de Dios es un ídolo que necesitamos derribar y que nos va a imposibilitar la salvación. Yo me imagino los ídolos del corazón son como piedras de molino. Abrazamos las piedras de molino y nos estamos hundiendo en el mar, abrazando la piedra de molino, y todavía decimos, Señor, sálvame. Era lo que este joven rico hacía. Anhelo la vida eterna, sálvame. Deja todo lo que tienes, entrégalo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Sálvame, me estoy ahogando. Y no se despoja. Lo hunde más y más.
Muchas veces estamos en aflicciones, en desesperación, porque no queremos soltar los ídolos del corazón y rogamos y estamos pidiendo, y por más que ores y le pides a Dios que te salga, lo que necesitas es obedecer. Guardaos de los ídolos, suelta tu ídolo. Dices anhelar mi ayuda, pero crees poder vivir, estás abrazado al ídolo de tu corazón. Hay una incongruencia, ¿verdad? Había una incongruencia en el joven rico. Quiero la vida eterna, pero no quiero soltar a mi ídolo. Nadie que no se despoja de sus ídolos, en esos ídolos que confía, puede salvarse. Sálvame, suelta la roca, te estás hundiendo. Nadie con un espíritu independiente va a entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es imposible. Es imposible. El segundo efecto que tiene cualquier ídolo, cualquier cosa que se ama más que a Dios, es que nos encadena, nos aprisiona, nos esclaviza a este mundo. En una ocasión el Señor Jesús dijo: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Que nadie se engañe. Anhelo la vida eterna, anhelo las riquezas de la vida eterna. Era lo que estaba diciendo el joven: quiero la vida eterna, anhelo esos bienes espirituales, eternos, duraderos, anhelo esas cosas. Que nadie te engañe, porque donde está tu corazón, ahí está verdaderamente lo que tú deseas. Despójate de lo que tienes. Ah, no. ¿Te das cuenta? No es el reino de los cielos lo que anhela tu corazón. Tu corazón anhela las cosas mundanas, las terrenales. Donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Por eso es imposible para el hombre salvarse, porque todo lo que el hombre desea está en este mundo. Todos sus intereses están aquí. No piensan en el más allá ni lo anhelan verdaderamente. ¿Han visto la angustia en las personas que están a punto de morir? Aquellos que temen morir y les aterra la muerte. Yo creo que ese temor es porque amamos mucho este mundo. Porque aún amamos más esta vida que la venidera. Porque el corazón aún está arraigado y amando este mundo. Necesitamos ser libertados de esos ídolos. Así de poderoso es la influencia, el poder que tienen los afectos del corazón. Ata, esclaviza, domina, cautiva, dirige nuestra vida hacia donde Él quiere. El corazón te lleva hacia donde Él quiere. Tus pies te llevan a la iglesia, pero tu corazón te lleva a otro lado. Finalmente tu corazón te va a llevar a otro lado. Los afectos del corazón son poderosos. Impide que los hombres busquen a Dios verdaderamente, su reino. Tan poderoso es el poder de los afectos del corazón que imposibilita al hombre natural para aceptar los términos del evangelio de la gracia. Despójate y recibe la salvación por gracia. Confía en mí. Y el corazón y sus afectos dicen: no, no puedo. Entonces damos la razón a Romanos 3:11.
no hay quien busque a Dios. Damos la razón aún al primer libro de la Biblia, Génesis 6:5. Todo el designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo hacia el mal. Solamente hacia el mal. Qué imposible es meter al camello por el ojo de una aguja cuando su corazón siempre va hacia el mal. El camello se fue triste en esta historia. El camello se fue triste en esta historia, no pudo aceptar los términos del Evangelio. El corazón del camello era prisionero, era esclavo de las cosas terrenales, de las cosas de esta vida. El corazón del camello necesitaba libertad de sus afectos mundanos, de sus afectos terrenales. Por eso el camello se fue triste, porque es imposible para el hombre salvarse por sí mismo. Vea la reacción de los discípulos ante esta verdad. Verso 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Sus discípulos se asombraron mucho. ¿Cómo? Y cuando uno escucha por primera vez la doctrina de la depravación total, de la incapacidad del hombre para salvarse, no sé si a usted le pasó, pero a mí me aconteció lo mismo que a estos. Me asombré. ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie puede salvarse, es imposible. Todos somos como el joven rico. ¿Cómo? Ciertamente esta doctrina de la incapacidad o la depravación total del hombre es algo difícil de digerir. Es una verdad que golpea duro nuestro orgullo. Dios dice, no puedes salvarte. Dios dice, es inútil todos tus intentos. Dios dice, estás condenado. Dios dice, no hay bondad, no hay sinceridad en ti. Cuando dices buscarme, no la hay. Qué doctrina tan difícil. Pero si se acepta esta doctrina y si se recibe con sinceridad los términos del Evangelio, si se lo recibimos con humildad, entonces, hermanos, podemos entender lo que significa la gracia de Dios. Solo entonces. Porque aunque Dios nos dice que el hombre está perdido y condenado, los términos del Evangelio también nos dice, hay esperanza. En los términos del Evangelio se nos dice que no podemos salvarnos. Pero lo siguiente que nos dice el Evangelio es, la salvación es del Señor. Y lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta enseñanza. La salvación es solo de Dios. Dice que los discípulos se asombraron y dijeron en el verso 25, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué significa esto? Para Dios todo es posible. Bueno, como dicen o creíamos los que venimos de un contexto pentecostal, para Dios todo es posible, entonces Dios va a hacer todo lo que yo quiera. No. Aquí lo que significa es que si el hombre no puede obtener la salvación por sí mismo, Dios sí puede obtener la salvación para ellos. Y esa es la mejor noticia que podemos recibir.
Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo despojarme de mis ídolos. Yo no puedo que mi corazón vaya hacia Dios. Yo no puedo que mi corazón desee a Dios. Yo no puedo hacer eso. Mi corazón me jala y me lleva hacia donde Él quiere. Es imposible para mí, pero eso no es imposible cambiarlo para Dios. Dios es el único que puede cambiar el corazón de los hombres para que le deseen sinceramente. Él es el único. Dios puede cambiar esos afectos que tiene nuestro corazón para renunciar a aquello que el Señor quiere que yo renuncie. Yo no puedo, pero Dios sí puede cambiarlo. Dios es el único que tiene el poder para darme la libertad a mi corazón. Mi corazón que está cautivo por sus pasiones, por sus deseos. Dios es el único que puede hacerlo. Para Dios no es imposible que el camello entre por el ojo de la aguja. Esto es evangelio, hermanos. Solamente Dios puede hacer que aquellos que aman el mundo y su camino ancho que lleva a la perdición cambien de repente y anhelen el camino angosto, la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios tiene el poder para cambiar el corazón. La salvación es del Señor, únicamente, exclusivamente del Señor. Esa fue la promesa de nuestro Dios. Ezequiel 36:26, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cambiar el corazón, cambiar la naturaleza de lo que se es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Dios es creador, nosotros no. Dios es el único que puede hacer renacer a un hombre. Dios es el único que puede hacer nacer de nuevo aquellos que ya somos viejos. Solamente Dios puede hacer nuevas criaturas. Esa es potestad única y exclusiva de Dios. Dice el verso 26 que cuando ellos se preguntaron ¿quién puede ser a salvo? Dice el texto que Él miró a sus discípulos. Yo me imagino al Señor mirando a los ojos, a los suyos con ternura, con compasión. Con esos tiernos ojos mirándolos a ellos. Para ustedes es imposible salvarse. Pero yo voy a la cruz para darles salvación. Para hacer lo que ustedes no pueden hacer, para vivir la vida perfecta que es necesaria y que ustedes no pueden hacer, yo la viviré. Para recibir el castigo que ustedes se merecen, yo moriré por ustedes. Lo que para el hombre es imposible, el Hijo de Dios vino a hacerlo posible porque Él es Dios. Así es que los que son salvos, aquellos que son salvos no por sus obras, no por sus méritos, son salvos porque dependen absolutamente de Cristo. Hermanos míos, no es una exageración cuando el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No fue una exageración. Nada pudimos hacer nosotros para ser salvos. Pastor, pero yo tuve fe. Esa fe fue dada.
Dios te dio esa fe. Es imposible salvarnos. Y cuando fuimos salvos es porque Dios lo hizo todo. Aquí tenemos dos doctrinas que se complementan: la depravación del hombre y la gracia soberana de Dios. Ahora, quien acepta la doctrina de la incapacidad humana y rechaza la doctrina de la gracia soberana, aún no ha creído en el Cristo de la Biblia. Porque escuche, hay quienes pueden estar creyendo: si es verdad, todos somos pecadores, soy indigno, no merezco, no puedo, no soy lo que debiera ser. Entonces está aceptando su incapacidad para poder ser salvo. Pero no acepta, no rechaza, no acepta, sino rechaza que Dios puede salvarle a pesar de lo que es. Entonces no cree en el Cristo de las Escrituras. Porque Cristo dijo: para Dios todo es posible. No hay pecador tan grande que Él no pueda salvar. No hay alguien tan indigno que Él no pueda rescatar. No hay un corazón tan perverso, tan depravado que Él no pueda cambiar. Porque de hecho, cuando Él cambia el corazón, no lo cambia de que lo mejora. Cambia, como dice Ezequiel: quitaré, porque ese no sirve, y pondré. Eso lo hace Dios. Tiene el poder para hacerlo y lo quiere hacer. Él es poderoso para salvar al más grande de los pecadores. Cristo no tiene ninguna dificultad. Escuche, Cristo no tiene ninguna dificultad para hacer entrar al camello por el ojo de la aguja. Soy un camello, no puedo entrar por ahí. Es como el que dice: soy muy malo, no puedo entrar al cielo. Sí, es imposible para ti. Pero cree lo que dijo Jesús. Cree lo que dijo Jesús. Para ustedes es imposible, pero para Dios es posible. Despójate, ven y sígueme. Él no tiene dificultad para salvar a nadie. La salvación es del Señor y no nuestra. Eso es una buena noticia. El Señor salvó a Zaqueo. Un ladrón. Había robado al pueblo, a los suyos, a su familia. Algunos se creen muy malos, pero no creo que hayan sido tan malos como Zaqueo. Zaqueo le robaba a los suyos y constantemente. Y el Señor lo vio trepado en el sicómoro y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, como dice el corito, ¿verdad? Porque a tu casa voy a ir. Y Zaqueo, escuche, Zaqueo no se fue triste. Dios cambió su corazón, le puso deseos genuinos y bajó corriendo y fue a su casa y recibió al Señor y se arrepintió y confesó su pecado y remendó su vida, devolvió los bienes, cambió. ¿Fue Zaqueo? No. Zaqueo no era diferente al joven rico. Nadie es diferente al joven rico. Todos los seres humanos somos como el joven rico. Dios cambió su corazón. El escritor de este evangelio que estamos estudiando se llama Mateo. Un recaudador de impuestos. Otro hombre rico.
Y cada palabra que leemos, que hemos estado estudiando, son palabras que Dios puso en él, en este hombre rico, que amaba las riquezas, que vivía en las riquezas, pero que el Señor le cambió su corazón y siguió al Señor y dio su vida por el Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Abraham, estoy hablando de hombres ricos de la Biblia. Abraham llegó a tener muchas riquezas, muchas posesiones. Era un hombre muy rico. Y hubo momentos en que amó las riquezas y amó el estar seguro bajo sus propios esfuerzos y huyó a Egipto para salvarse él mismo. Él tomó la decisión de irse a Egipto. Y sabemos que Egipto es el lugar de la prosperidad, el lugar donde, como decía nuestro hermano, algunos confían en caballos, ¿verdad? Ahí fue Abraham a refugiarse a Egipto para salvarse. Y no confió en Dios en esos momentos. Confió en su propia sabiduría. Pero Dios lo cambió. Dios lo cambió, Dios lo regeneró. Dios lo cambió. Dejó de ser esa persona que confiaba en su sabiduría y que buscaba confiar en los bienes materiales, y llegó a ser el padre de la fe. Llegó a ser, por la gracia de Dios, llegó a ser un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por obedecer al Señor. ¿Quién hace eso? Dios. Dios, solamente Dios lo puede hacer. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque la salvación es del Señor. Y lo último, la tercera enseñanza que hay en este pasaje, nos habla acerca de las recompensas de aquellos a los que Dios salva. Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Se da cuenta cómo Pedro estaba entendiendo la enseñanza de Jesús? Pedro entendía cuáles eran los términos para seguir a Cristo, que había que dejarlo todo, y todo no significa una gran cantidad de posesiones materiales. Todo significa aquello en lo que tú confías. Pedro se puso al nivel del joven rico y dijo: el joven rico no pudo despojarse, pero nosotros sí pudimos despojarnos. Oye, pero uno puede decir: no, es que el rico tenía muchas cosas. ¿Y Pedro qué pudo haber tenido? Bueno, Pedro tenía sus ídolos. Pedro tenía aquellas cosas en las que confiaba y dependía. Pedro tenía una red, Pedro tenía unos barcos, Pedro tenía aquellas cosas que le daban el sustento de cada día. Y Pedro dijo: él no pudo. Nosotros hemos aceptado los términos del Evangelio, hemos renunciado, te hemos seguido. Mucho o poco, pero era lo que teníamos. ¿Qué vamos a sacar con esto? Parece una pregunta así como de alguien muy convenenciero, ¿verdad? Este Pedro tenía que ser Pedro. Qué convenenciero, ¿verdad? Y todavía le dice a Jesús, se atrevió a preguntarle a Jesús: ¿qué provecho vamos a sacar con haber dejado las redes, con haber dejado y confiado en ti? Bueno, la pregunta era genuina, hermanos. Era una pregunta normal. Nosotros aceptamos tus condiciones, ¿qué vamos a obtener?
Jesús no se indignó con la pregunta de Pedro, Jesús no se enojó, no se ofendió, porque ciertamente, hermanos, hay recompensas para aquellos que siguen al Señor. Hay recompensas. Y aquí leímos las recompensas. Pero ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos, hermanos, que Cristo comparte sus victorias con aquellos que le siguen. Cristo es un rey y no es como los reyes ni los reinos de este mundo. Los reyes y los reinos de este mundo van a la guerra y llevan sus soldados. Los soldados dejan sus familias, dejan a sus hijos pequeños, a sus mujeres embarazadas, dejan a las mujeres en sus hogares, dejan todo y van a la guerra en nombre de su rey o en nombre de su nación. Y van a estar y enfrentan peligros, pasan penurias, luchan, están en peligros de muerte todos los días. Están en medio del fuego, de la guerra, de los cañones, de lo que es la guerra. Algunos de ellos mueren, muchos de ellos mueren. ¿Y qué reciben? ¿Qué reciben? Cuando se ganan las guerras, cuando los soldados ya no son necesarios, cuando la guerra termina, todos se olvidan de ellos. Ellos terminan, los que sobreviven, solos, en hospitales psiquiátricos, quedaron mutilados y olvidados. Bástese un ejemplo. Hace apenas unos días, fue 5 de mayo. ¿Y cuántos de ustedes recordaron a los valientes soldados que dieron su vida por defender la independencia, la libertad de nuestra patria? ¿Cuántos recordaron al general Ignacio Zaragoza, su valentía y a su ejército por habernos librado de una invasión francesa? Esos hombres lucharon para mantenernos libres y fueron olvidados. Pero eso no pasa en el reino de Jesucristo. Eso no pasa en el reino de Dios. El que lucha con Él en esta vida, en este mundo, Cristo prometió recompensas para ellos. Aquellos que están en este mundo y están luchando en este tiempo, la batalla de la fe, aquellos que han tenido que renunciar y han sufrido el menosprecio de unos, los ataques de otros, aquellos que han tenido que luchar con su carne todos los días durante esta vida, no serán olvidados, no serán olvidados. Ellos, los que llevaron la cruz de Cristo en esta vida, la promesa es que Él les compartirá su corona, sus victorias en la vida venidera. Hay recompensas para los que luchan y batallan todos los días. Y eso es bueno recordarlo en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la guerra. Es bueno recordar que después de esta guerra, después de esta batalla, después de este sufrimiento, pase lo que pase, hay una victoria asegurada, hay recompensas aseguradas para nosotros. Sí, aquí tomamos su cruz, aquí tomamos las espinas, pero el Evangelio promete gloria y vida eterna para los que luchan en su nombre en esta vida. Cristo comparte su victoria. Lo segundo que aprendemos en esta sección donde Él habla de las recompensas es que el cristiano no solamente va a recibir una recompensa equitativa
Es decir, dejaste uno, recibirás uno. Te despojaste de 10, recibirás 10. No, el cristiano recibirá mucho más de lo que haya tenido que dejar. Y esas bendiciones no son recompensas materiales, ¿verdad? Como algunos abusadores de la fe dicen: ven y haz un pacto con Dios, entrega 1,000 pesos y el Señor te va a regresar 10,000 pesos. No se deje engañar. No son posesiones materiales. Lo que Él promete en esta sección de las recompensas es que Él va a recompensarnos con una nueva compañía humana y divina. Sí, ustedes se despojaron, dejaron su barco y sus redes. El Señor no les prometió una flotilla de 100 cruceros a Pedro y otra flotilla de otros 100 cruceros o de yates a Juan, ¿verdad? Y una empresa de barcos, ¿verdad? No. El Señor les prometió una nueva compañía humana. Ustedes dejaron más que redes y barcos. Dejaron su vida social, dejaron a sus amigos, dejaron a su familia, dejaron todo lo que ustedes dejaron, esa compañía humana que dejaron. Ustedes en mi reino recibirán muchísimo, muchísimo más. Y eso es verdad, porque cuando uno se hace cristiano, ya lo hemos platicado, entra en una nueva comunidad humana. Venimos a una iglesia y es ahí donde nos sobran amigos. Y ya no lloramos tanto a los que se fueron, ¿verdad? Porque recibimos muchos más amigos y muchísimo mejor que aquellos pecadores. Así es que la recompensa vale la pena. Si por seguir a Cristo se pierde la familia, en la iglesia recibe muchísimos más padres, muchísimas más madres, muchísimos más hermanos y hermanas. Recibimos una nueva compañía. Y también recibimos, decimos, una recompensa divina. Y esa es la mejor. Disfrutamos una nueva comunión con una nueva comunidad humana, pero también venimos y seguimos a Cristo y nos despojamos, recibimos como recompensa nuestra comunión con el Dios Todopoderoso, con el Eterno. Recibimos nuestra comunión con Cristo. Y dice nuestro Señor que esa comunión será aún más allá de la muerte. En el reino venidero tendremos esa comunión con Él. En Juan capítulo 14 el Señor dijo: os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la recompensa más hermosa. Que ahora tenemos comunión con Cristo y que aunque Él se fue, en el reino venidero, cuando Él venga en su gloria, vendrá por nosotros. Nos buscará donde quiera que esté un cristiano, en los confines de la tierra. El Señor encontrará, vendrá por los suyos para estar con ellos eternamente. Esa es la recompensa que tendrás. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, habrá recompensas para todos los que han seguido a Cristo. No solamente para los 12 apóstoles, quienes tendrán cierta clase de recompensa, sino para todos aquellos que se han despojado, han aceptado los términos del Evangelio y le han seguido. Nunca podremos estar ya más separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué recompensa tan gloriosa.
Que el Señor, hermanos, bendiga nuestras vidas a través de esta palabra. Vamos a orar.